¿Y si todo lo que percibimos como real fuera solo un elaborado engaño? ¿Y si aquello que llamamos vida, realidad, historia y verdad fuera apenas un escenario construido para mantenernos dormidos? El gnosticismo, una corriente espiritual que desafió los cimientos de la religión tradicional, plantea una idea tan radical como perturbadora. El mundo material, tal como lo conocemos, no es una creación divina, sino una prisión. Una prisión cuidadosamente diseñada por una entidad inferior, conocida como el demiurgo, un falso dios que, creyéndose supremo, tejió esta realidad como una trampa para las almas. Según los gnósticos, este demiurgo no es el Dios verdadero, sino una copia burda, una inteligencia limitada que ignora su propio origen. Ciego ante la luz divina, creó un universo imperfecto, plagado de sufrimiento, muerte y olvido, y colocó en él a sus agentes, los arcontes. Estos seres, invisibles a los ojos físicos, actúan como guardianes de la ilusión. Manipulan las emociones humanas, siembran el miedo, alimentan el ego, y distorsionan nuestra percepción del tiempo, de la moral y del propósito. Todo en este mundo, desde las normas sociales hasta las estructuras religiosas, está diseñado para mantenernos desconectados de nuestra esencia. Lo que creemos que somos, un cuerpo, una identidad, un nombre, una historia, es apenas una máscara construida sobre el olvido de lo que verdaderamente somos, una chispa divina atrapada en un cuerpo de carne, una conciencia caída en el sueño del mundo material. El velo de la ilusión no es una metáfora poética, es una arquitectura energética, mental y espiritual que envuelve la conciencia. Y la mayoría de los seres humanos, ignorantes de este engaño, viven sus vidas creyendo que lo real es lo visible, lo tangible, lo impuesto desde fuera. Se aferran a ideas heredadas, a reglas que nunca cuestionaron, a sistemas que adoran pero que los oprimen. Pero hay quienes sienten el vacío. Hay quienes, aunque no sepan cómo explicarlo, presienten que algo está mal en este mundo, que hay una falsedad disfrazada de normalidad, que hay una prisión sin barrotes, pero con rutinas, miedos y culpas. Y ese presentimiento, ese llamado silencioso, es el inicio del despertar. Porque todo comienza por una simple sospecha. ¿Qué pasaría si esta realidad no fuera más que una ilusión diseñada para mantenernos lejos de la verdad? Una verdad que, si la descubres, lo cambiaría todo. Y esa verdad, según los gnósticos, no se encuentra en los templos, ni en los libros sagrados, ni en las figuras de poder. Está velada, escondida, pero no fuera de ti, sino dentro, muy dentro, esperando a ser recordada. Si el mundo es una ilusión, entonces, ¿quién o qué sostiene esa ilusión? ¿Quién mantiene a la humanidad atrapada en un sistema que premia la obediencia ciega y castiga el pensamiento libre? Según la visión gnóstica, las estructuras que gobiernan el mundo no están al servicio del alma, sino de su confinamiento. Y entre esas estructuras, una de las más poderosas ha sido, paradójicamente, la religión organizada. Aquella que, en lugar de liberar, domesticó al espíritu. Que, en lugar de iluminar, oscureció. Que convirtió la búsqueda interior en un delito, y la duda en pecado. Para los gnósticos, las religiones institucionales, lejos de ser caminos hacia Dios, han sido herramientas del demiurgo. Han enseñado que la divinidad está afuera, que la salvación depende de intermediarios, que el cielo es una recompensa y que el infierno es un castigo. Han edificado templos de piedra cuando el verdadero templo es el corazón del ser humano. Han glorificado la fe ciega, el dogma incuestionable, el sacrificio sin sentido, mientras negaban el acceso al conocimiento interior. El demiurgo, en su arrogancia, no quería que las almas despertaran. Y así, inspiró sistemas donde la autoridad suprema no se puede cuestionar, donde las voces que dudan son silenciadas, donde se venera más el símbolo que la experiencia, más el rito que la verdad. Y así nacieron los sacerdocios, los dogmas, las jerarquías espirituales, estructuras que se presentan como sagradas, pero que en realidad repiten el mismo patrón, mantener al alma esclava del miedo. ¿Y qué decir de los arcontes? Estas entidades, invisibles al ojo humano, son los ingenieros del control psicológico y emocional. Operan detrás de pensamientos autodestructivos, detrás de las culpas infundadas, detrás de las voces internas que repiten que no eres suficiente, que no mereces saber, que no estás listo. Son ellos los que susurran desde el subconsciente, disfrazando sus cadenas de mandamientos, sus grilletes de verdades eternas. Y lo más inquietante es que no necesitas estar en una iglesia para estar atrapado en su sistema. Basta con aceptar, sin cuestionar,
la narrativa dominante. Basta con vivir con miedo a fallar, con miedo a pecar, con miedo a buscar tu propia verdad. Basta con creer que la divinidad está afuera, lejana, escondida detrás de reglas y castigos. Pero el gnosticismo no es una invitación al caos o a la rebeldía superficial. Es una llamada al discernimiento, a mirar con otros ojos las estructuras que gobiernan tu mente, a preguntarte, ¿quién se beneficia de que no conozcas tu poder interior? ¿Por qué tantas culturas, durante siglos, han reprimido la experiencia directa con lo divino? La respuesta no está en destruir templos, sino en dejar de adorarlos como si fueran el único camino, porque el verdadero templo está dentro de ti. Y mientras sigas buscando afuera lo que solo pueden hacer adentro, seguirás caminando círculos dentro de la prisión que otros diseñaron para ti. Despertar implica desobedecer el condicionamiento. Implica tener el coraje de romper con ideas sagradas para acceder a lo sagrado real. El que no cuestiona, obedece. Y el que solo obedece, no despierta. Por eso, el primer paso hacia la libertad no es la fe, es la duda. Es el momento en que te preguntas, ¿y si todo lo que me enseñaron fue precisamente para evitar que recuerde quién soy? En un mundo gobernado por la ilusión, manipulado por entidades invisibles y sostenido por creencias impuestas, surge una palabra como un susurro olvidado, gnosis. No es una teoría, no es una creencia, no es algo que puedas aprender en una escuela o memorizar de un libro. La gnosis es experiencia directa. Es un despertar interior tan profundo que desmantela todas las certezas prestadas y rompe los muros invisibles de la prisión espiritual. Para los gnósticos, la gnosis es el único camino verdadero hacia la libertad del alma. No se trata de fe, ni de obediencia, ni de acumulación de conocimiento intelectual. La gnosis no se adquiere, se recuerda, porque ya vive dentro de ti, como una chispa dormida que ha estado esperando el instante en que te atrevas a mirar hacia adentro. La gnosis no se transmite con palabras, aunque puede despertarse con ellas. No se impone desde fuera, se revela desde dentro. Es una revelación íntima, incuestionable, como si algo antiguo, sagrado y olvidado emergiera desde lo más profundo de tu ser. Cuando ocurre, ya no necesitas que te digan que es verdad. Lo sabes, porque lo has visto, porque lo has sentido, porque lo has encarnado. Este despertar comienza muchas veces en el dolor, en la confusión, en el vacío existencial. Cuando todo lo que parecía tener sentido se desmorona. Cuando ya no puedes creer ciegamente, pero tampoco sabes en qué creer. Entonces algo cruje dentro de ti. Un eco antiguo, una certeza sin forma. Y es ahí donde la gnosis empieza a abrirse paso. Pero este camino no es fácil, porque implica mirar sin filtros. Implica dejar morir lo que creías que eras. Implica renunciar a la comodidad de las respuestas fáciles y aventurarte en la vastedad de tu interior. La gnosis quema, destruye, rompe estructuras mentales, emocionales, espirituales. Pero lo que queda, después del fuego, es auténtico, es real, es eterno. Y en ese estado, comprendes que tú no eres el cuerpo, no eres el ego, no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus heridas. Eres conciencia pura. Eres una chispa del origen divino, exiliada en un mundo falso, esperando el momento de recordar. Los gnósticos sabían que este mundo no podía darte lo que tu alma busca, porque lo que el alma anhela no es placer, ni éxito, ni poder, sino reunirse con la fuente de donde proviene. Y esa fuente no habita en los cielos prometidos por las religiones. Habita en el silencio más profundo de tu interior. Pero este conocimiento no es algo que puedas compartir con cualquiera, porque no todos están listos para ver. Y muchos, al enfrentarse con la verdad, simplemente vuelven a dormirse. Porque el sueño, aunque falso, es cómodo. Y la verdad, aunque liberadora, duele. La gnosis es para el alma valiente, para aquel que ya no se conforma con las migajas de una espiritualidad superficial, para quien sospecha que hay algo más, y está dispuesto a buscarlo aunque tenga que romper consigo mismo. Y una vez que la gnosis ha tocado tu alma, ya no hay marcha atrás. Ya no puedes volver al mismo mundo. Ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, porque has visto la prisión. Y más aún, has visto que la puerta siempre estuvo abierta. Solo faltaba recordar. Solo faltaba mirar hacia adentro. Porque el verdadero despertar no llega de afuera. Nace cuando el alma reconoce lo que siempre fue. Y esa es la gnosis, el retorno del alma a su verdad olvidada. Una vez que la gnosis ha encendido la chispa del recuerdo, el alma ya no puede seguir habitando el mundo de la misma forma.
todo cambia. Porque ya no se vive desde la apariencia, desde el personaje que la sociedad ha construido, sino desde una verdad más profunda que arde por debajo de cada máscara. La liberación, entonces, no es un destino al que se llega, es un estado que se recupera. En el corazón del pensamiento gnóstico, la verdadera liberación no es una promesa futura, no es un premio tras la muerte ni una gracia concedida por alguna autoridad divina. Es una ruptura interior, un desgarramiento consciente del velo que ha mantenido al alma separada de su origen. La liberación espiritual es, en realidad, un retorno, un viaje inverso hacia la luz primordial, esa que estaba antes del mundo, antes del tiempo, antes de toda forma. Para los gnósticos, el alma humana no pertenece a este mundo. Ha caído aquí, como un exilio, como un olvido, pero no está perdida. Lleva en su interior una memoria incorruptible, una vibración pura que la conecta con la fuente original. Esa fuente no es un Dios externo, lejano, autoritario. Es una presencia silenciosa, inmanente, omnipresente. Es la totalidad luminosa de donde emanan todas las conciencias auténticas. Es el hogar espiritual que el alma ha anhelado incluso sin saberlo. El problema es que el mundo, tal como está diseñado, hace todo lo posible por mantenernos desconectados de esa fuente. Nos distrae, nos seduce, nos hiere, nos fatiga. Nos hace creer que somos este cuerpo, que somos nuestras deudas, nuestros fracasos, nuestras cicatrices. Nos convence de que la libertad es tener más, hacer más, controlar más. Pero eso no es libertad. Eso es otra forma de esclavitud. La verdadera liberación es el reconocimiento de lo eterno dentro de lo efímero. Es mirar la vida no como algo que posees, sino como una experiencia sagrada que te fue confiada para recordar quién eres. Es vivir sin miedo a la muerte, porque sabes que lo que realmente eres no puede morir. Es atravesar el dolor con dignidad, porque entiendes que no estás aquí para evadirlo, sino para trascenderlo. Y esa trascendencia no ocurre cuando cambias tu entorno, ni cuando los demás te validan, ni cuando alcanzas una meta externa. Ocurre cuando, en lo más íntimo de tu ser, dejas de identificarte con lo pasajero y comienzas a vibrar desde lo esencial. Cuando abandonas la necesidad de ser alguien y te permites ser. El alma liberada no se somete a dogmas. No necesita rituales vacíos ni intermediarios para sentir a la divinidad. La lleva dentro. La respira. La encarna. Porque ha recordado su origen. Y al hacerlo, ha desmantelado el poder del demiurgo, ha burlado la vigilancia de los arcontes, ha roto las cadenas invisibles del mundo. Esa alma ya no vive para agradar, ni para huir, ni para encajar. Vive para ser un canal de luz, de verdad, de transformación. Y aunque siga caminando en este mundo, ya no es del mundo. Ya no lo habita como un prisionero, sino como un testigo, como un faro, como una semilla del origen en medio de la oscuridad. La verdadera liberación, entonces, no es huir del mundo, es despertar dentro de él. Y desde ese despertar, vivir con una claridad que ninguna fuerza externa puede apagar. Porque cuando el alma recuerda su origen divino, el mundo deja de ser una prisión y se convierte en una oportunidad, la oportunidad de regresar a casa. Tal vez todo esto te haya resonado como un eco lejano, como si algo dentro de ti ya lo supiera, como si estas palabras no fueran del todo nuevas, sino un recordatorio, un susurro que atraviesa la neblina del olvido. Porque la verdad, esa que el gnosticismo protege como un fuego sagrado, no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Y cuando se recuerda, ya no puedes seguir viviendo igual. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si el secreto siempre estuvo dentro de ti? ¿Y si las respuestas que has buscado afuera, en maestros, en libros, en ideologías, en rituales, en promesas de redención, solo han sido reflejos pálidos de una verdad que arde silenciosamente en el centro mismo de tu ser? ¿Y si no necesitas ser salvado, sino despertado? La mayoría de las personas camina por la vida como si estuviera condenada a un guión ajeno. Obedece sin entender, cree sin cuestionar, ama con miedo, trabaja por rutina, busca sin saber qué. Y en el fondo, siente un vacío que no puede llenar. Un silencio incómodo que se oculta tras el ruido constante del mundo. Pero ese silencio no es un castigo, es un llamado. Es el llamado de lo que eres, recordándote que has olvidado. El gnosticismo, en su esencia más pura, no te invita a seguirlo. No te promete una salvación colectiva, ni te exige pertenencia a un grupo. Te propone algo más radical, más íntimo, más peligroso para el sistema:
que confíes en tu propia capacidad de conocer la verdad, que te atrevas a mirar sin filtros, sin miedo, sin intermediarios, que comprendas que la divinidad que buscas está en ti, no como una metáfora, sino como una realidad directa y vivencial. Porque si llegas a experimentar esa verdad, si aunque sea por un instante, ves más allá del velo, nada volverá a tener el mismo peso. Ya no vivirás atrapado en la dualidad. Ya no dependerás de la aprobación, ni de la pertenencia, ni de la recompensa. Porque sabrás, en lo más hondo, que eres libre, que siempre lo fuiste, que lo único que te ataba era el olvido. Y es en ese instante cuando el alma sonríe, no con los labios, sino con la totalidad del ser. Porque comprende que el juego se ha terminado, que el sueño ha terminado, que la prisión nunca fue real, que el demiurgo no era un dios, sino una sombra, y que la luz verdadera, jamás dejó de arder dentro de ti. Así que pregúntate, ¿estás listo para dejar de buscar fuera? ¿Estás dispuesto a mirar dentro, aunque duela, aunque te derrumbe, aunque lo cambie todo? Porque si lo estás, entonces ya comenzaste a recordar. Y si recuerdas, ya nadie puede detenerte. La gnosis no es una meta, es una llama. Y si ha tocado tu alma, aunque sea por un segundo, entonces ese fuego nunca se extinguirá. Tarde o temprano, arderá por completo. Y cuando lo haga, lo sabrás. No por lo que sentirás, sino por lo que, en silencio, dejarás de ser. Y por lo que, finalmente, te atreverás a ser.